Nuevamente nos encontramos aquí en su programa Política a Fondo, donde vamos a estar analizando qué es lo que está sucediendo en términos políticos a nivel nacional, qué es lo que está sucediendo a nivel regional, a nivel local. Y pues bueno, vamos a tratar de entender, analizar, comprender un poquito pues situaciones tan complejas como lo es en este programa el tema de la reforma judicial. Durante los programas pasados hemos estado hablando un poco sobre pues de qué trata la reforma judicial, qué es lo que implica, cuáles son las consecuencias, por qué se está pidiendo, por ejemplo, la elección de los jueces. Es decir, hemos tratado de poner sobre la mesa todo este tipo de detalles, insisto, que son complejos, con la única intención de que todas las personas que nos escuchen y que nos estén viendo tengan una diversidad de fuentes de información para poder forjar su propio criterio en torno a lo que va a suceder o a lo que está sucediendo en relación con este poder que es el poder judicial. Para eso me complace presentarles o comentarles también de que el día de hoy nos acompaña el licenciado Javier Pro, un gran amigo, un colega, abogado, litigante por la Facultad Libre de Derecho, y que además de esto pues tiene mucha experiencia no solamente en el litigio, sino también en el análisis, en la redacción. Tiene un libro o una serie de libros que también ahorita él podría darse la promoción para que la gente también lo escuche, lo lea, lo compre. Pero en fin, Javier, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a tu programa. No, muchísimas gracias, doctor. Yo aquí feliz de acompañarlos, feliz de visitar también la Universidad de Monterrey, que es un referente educativo a nivel nacional de las mejores universidades de este país. Y con gusto aquí me apersono para hablar un poco sobre esta reforma judicial que tanta polémica ha causado, que tanta desinformación se ha manifestado. Correcto. Al respecto en algunos medios de comunicación. Hay muchos intereses políticos. Yo creo que es importante también para los radioescuchas poder escuchar y analizar una versión de personas que sean imparciales en este tema, como lo es el caso tuyo, como lo es el caso mío, ajenos completamente a los partidos políticos, nunca hemos militado en alguno. Entonces, en ese sentido, creo que puede tener una valía distinta a la que escuchamos en los programas tradicionales. Es correcto. Pues si te parece, Javier, pues vamos al tema. A ver, Como quienes nos escuchan seguramente ya lo saben, la reforma judicial ya fue aprobada en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados. Es correcto. ¿Verdad? En un ambiente a nivel nacional donde el Poder Judicial está en paro, varias trabajadores están en paro, incluso los ministros, algunos ministros también se encuentran en paro, y también en medio de protestas por parte de estudiantes principalmente, por lo que he escuchado identificar o he identificado en las noticias nacionales, pues estudiantes también de derecho principalmente. Aquí va la primera pregunta, Javier, para que nos comentes tu perspectiva de las cosas. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, tu análisis, tu percepción sobre esta división que existe en el país de quienes sí están a favor de la reforma y quienes están en contra de ella? ¿Cuáles serán los intereses? Tú lo acabas de mencionar hace ratito, que hay distintos intereses. ¿Cuáles son los intereses que pueden estar en medio de esta división o de esta discusión? Sí, claro. Pues mira, yo creo que esto se debe a una multiplicidad de factores, comenzando en primer lugar con los más, por así decirlo, molestos, más inconformes, que malamente creo yo, en ciertos casos, de esta reforma que viene siendo con el propio Poder Judicial. Digo, naturalmente el Poder Judicial, además de ser un ente público, un poder público, ¿no?, de acuerdo a la separación de poderes que ya conocemos, es también una fuente de empleo de jueces, magistrados y ministros. Sí. En este sentido, si a cualquier persona que le promuevan una reforma en donde en un año, en este caso 2025, se esté planteando que se vayan a quedar sin trabajo los jueces y sin trabajo los magistrados y sin trabajo los ministros, pues obviamente ahora sí que por puro interés y salvaguarda de su posición laboral, claro. No quiero decir derechos laborales porque nadie tiene derecho a ser juez, pero por su trabajo, ¿no? Ahora sí que
nosotros encontramos protestas por gente que se va a quedar desempleada, gente que va a perder su chamba y así, pues ya sabemos que se cierran calles, se cierran todo, ¿no? Entonces, por esta parte encontramos una gran resistencia por parte de jueces y ministros del Poder Judicial, que no hay que olvidar que son los jefes de los empleados del Poder Judicial que también están participando en estas protestas, a pesar de que a ellos, y lo recalco, no les afecta de manera directa la reforma. Este es un sector importante de oposición de acuerdo a la reforma, que se explica de esta manera, pues simplemente es gente que no quiere perder su trabajo, hablando de los jueces y magistrados. Ajá. Ahora, por otro lado, nos encontramos con la oposición política, tanto de partidos políticos como de grupos políticos que no necesariamente sean partidos. ¿Qué los motiva esto? Bueno, esto los motiva oponerse a López Obrador y a Morena. Uh-huh. Como sabemos, la oposición yo creo que se ha manejado durante este último sexenio de una manera muy irresponsable, teniendo yo creo que el deber de la oposición política debe de ser apoyar las propuestas buenas que haga el presidente y oponerse a las propuestas malas que haga el presidente. Uh-huh. En este caso tenemos una oposición en el que el 100% de las propuestas de Morena y de AMLO se oponen. Entonces, en automático, nada más porque AMLO la promovió o porque Morena la promovió, se oponen así ipso facto a cualquier cosa que se plantee, ¿no? Entonces, en este sentido, se oponen a la reforma judicial, así como se han opuesto a todas las reformas que AMLO ha promovido, ¿no? Hay un sesgo de origen. Hay un sesgo de origen por parte de estos grupos fácticos, los cuales se oponen, y esto también obviamente invita a Estados Unidos, que es el país más injerencista del mundo desde mi punto de vista, porque sabemos que Estados Unidos no ve con buenos ojos a países en donde la izquierda esté siendo prevalente. Entonces Estados Unidos encuentra la oportunidad de demeritar un poco a la izquierda mexicana, uh-huh. Y en este sentido es que hace comentarios sobre la reforma y demás de manera negativa, apoyando a la oposición, pues porque sabemos que Estados Unidos es especialista en reventar gobiernos que no le gustan, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en este sentido encontramos estos grupos de poder y por otro lado también, aunque en menor proporción, pues están abogados que se han opuesto, otros la apoyan, pero abogados que se han opuesto a esta reforma y barras y demás, y realmente muchos de ellos, ahora sí que sin decir nombres ni nada, también forman parte de estos cotos de poder que con los años se han hecho en el Poder Judicial de la Federación, estas mafias de las cuales ellos se benefician. Entonces, como abogados litigantes, si ya están puestos de acuerdo con los jueces, si ya están puestos de acuerdo con los magistrados, pues obviamente no quieren que los quiten de su puesto porque no saben si la persona nueva se va a prestar a la corrupción, se va a prestar a los trafiques de influencias y a los acuerdos en lo oscurito, ¿verdad? Por ejemplo, Javier, para darle un poquito para quienes nos estén escuchando, y lo que tú estás diciendo hasta cierto punto es algo, me atrevería a decir, disruptivo, porque creo que muchos, me incluyo, hemos analizado una reforma desde una visión de la institución, ¿no? Tú estás trayendo a colación todos estos actores que están dentro de este problema de reforma, pero que tienen otro tipo de intereses, así que van más allá de la propia reforma. De la propia reforma y de la propia institución incluso. Es correcto. Y para poder darle un poquito de sentido a esto que estamos hablando para los radioescuchas, ¿cuál es tu diagnóstico, estimado Javier, del Poder Judicial previo a esta reforma, previo, tú como abogado, como estudiante, como litigante, ¿cuál es tu diagnóstico del Poder Judicial actual? Claro, pues mira, yo comparto hasta cierto punto el diagnóstico que se plantea desde la propia iniciativa de reforma que promueve el presidente. Es real ciertos aspectos que manejan. El aspecto del nepotismo es muy cierto. O sea, realmente ahora sí que los familiares de jueces, familiares de magistrados se acomodan entre ellos en posiciones. Es un tema que pues lleva muchos años el Poder Judicial ahora sí que arrastrando este tipo de aspectos negativos, por decirlo de alguna forma, ¿no? También el aspecto de la impunidad, o sea, realmente el Consejo de la Judicatura es sumamente raro que suspenda o que sancione a juzgadores por mal actuar, ya sea jueces o magistrados, a pesar de que las denuncias son bastantes, ¿no? Uh-huh. Entonces existe una ineficiencia en cuanto al procesamiento de la corrupción. El nepotismo sabemos que es un aspecto importante, y también yo creo que una palabra muy importante que manejan desde la
iniciativa, la exposición de motivos, es que existe un distanciamiento entre el Poder Judicial y la sociedad mexicana, que provoca desconfianza, que provoca algo de deslegitimidad en las resoluciones que dan. Y esto es porque el sistema actual de cómo se maneja el Poder Judicial es muy cerrado. Realmente los jueces no tienen que interactuar con la sociedad, no tienen que interactuar con el pueblo, muchas veces no tienen ni siquiera que escuchar a las propias de viva voz, porque por escrito obviamente pues los abogados manejamos las demandas y demás, ¿no? Pero de viva voz a las partes sobre las cuales se están juzgando, con excepción ahora con la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que ya no está nuevo. Pero fuera de eso existe un desapego muy importante por parte del Poder Judicial y están muy enfrascados muchas veces en teorías, ahora sí que doctrinarias, académicas, y se quedan mucho en este mundo de las ideas y a veces pierden piso con la realidad y con lo que están viviendo las personas que están acudiendo a ellos para pedir justicia, y esto a veces resulta en sentencias que se alejan de esta propia justicia, por decirlo de alguna forma, y en la gente quedando inconforme, a veces ni siquiera teniendo razón, simplemente porque no se les explicó de manera correcta cómo eran las sentencias, o a veces porque de plano pues hubo ahí indolencia por parte del Poder Judicial a la hora de emitir un fallo. Y a lo que digo es este último punto que dices, el distanciamiento que ha tenido el Poder Judicial con la ciudadanía, pues entendería que por eso la importancia, de acuerdo con la reforma, de que los miembros del Poder Judicial sean votados. O sea, es que vayan y toquen las puertas, que arrastren la suela, que desgasten la suela y pidan el voto, que vean realmente cuáles son las afectaciones que han tenido las personas en función de las sentencias que han recibido, cómo son las familias, cuáles son las necesidades de la gente. Realmente la labor del funcionario del Poder Judicial se levanta por la mañana, va a su trabajo, hace su chamba, se regresa a su casa y el siguiente día vuelve a ir. Entonces realmente sí están, su mismo trabajo no los está forzando ni impulsando a interactuar de esta manera con la gente, como si pudiera hacerlo, por ejemplo, un regidor que está escuchando a sus votantes, un alcalde, sin decir, obviamente, un gobernador que pues seguido escucha las problemáticas de la gente, idealmente, ¿verdad? Ya que las atiendas otra cosa. Sí, digo sí, pero por lo menos, pero sí influye, aunque a veces no las atiendas, sí influye tú ver cómo está sufriendo la gente, qué son las cosas que los aquejan, las dificultades que están pasando en sus días a días, te sensibiliza como funcionario público. Hemos sido funcionarios públicos y sabemos cómo sensibiliza el hecho de que la gente venga a pedirte ayuda, a solicitar o expresarte una inquietud aunque no se les pueda ayudar, pero eso te hace sensible, te hace empático ante sus problemas, y entonces por eso tenemos actualmente a funcionarios del Poder Judicial, juzgadores, que pues no tienen esta empatía, no tienen este nivel de humanidad con la gente que sí adquirirían forzosamente participando en una elección popular. Y voy a plantear una idea, estimado Javier, con la intención de poder comenzar un pequeño debate sobre esto, porque a lo que estoy entendiendo, no es que estés a favor o en contra de la reforma, sino que te parece, a título personal o como profesionista, pues una oportunidad para mejorar el Poder Judicial. Sí, bueno, pero sí estoy a favor de la reforma. Sí estás a favor de la reforma. Bueno, pues entonces... Sí, o sea, es un tema muy blanco y negro. ¿Estás a favor? ¿No estás a favor? Sí, estoy a favor. Por estos beneficios estoy manejando, porque yo como litigante he observado durante los años cómo hay gente, incluso dentro del Poder Judicial, esto les beneficia. Es que a muchos trabajadores, antes de estar protestando por esta situación, secretarios de estudio y cuenta, actuarios que piensen que por eso ya no van a llegar a ser jueces, oye, con el sistema actual lo más seguro es que tampoco vayas a llegar a ser juez. ¿Me explico? O sea, los tienen ahí como con la chuletita de que mira, si le sigues echando ganas, vas a ser juez, vas a ser juez. Y conozco personas que han sido secretarios de estudio de cuenta 20 años que nada más no llegaron a ser jueces nunca, a pesar de ser personas extremadamente preparadas, porque el sistema que están manejando también de concursos de oposición también está sesgado, y también se maneja el tráfico de influencias, las palancas, el nepotismo, son elementos que forman parte del sistema judicial. Lo defienden como si fuera perfecto, y no es perfecto el sistema judicial como está ahorita, está lejos de ser perfecto. De hecho, un buen amigo, que para no quemarlo no digo su nombre, que es secretario de estudio y cuenta, sentándome yo a hablar con él, me dice, es un mugrero el Poder Judicial, tiene que cambiar.
tiene que cambiar. O sea, yo lo veo desde adentro y tiene que cambiar el Poder Judicial. No se puede quedar así. Igual y pudiera tener más posibilidades de acceder a ser juez o magistrado con el sistema actual, pero realmente las cosas así no van a cambiar nunca. Es un tema que son problemáticas que están estancadas. Uh-huh. Son problemáticas que están estancadas, están en una... como en un estado, una situación de confort permanente, jueces y magistrados, en donde no tienen ninguna motivación para cambiar, ninguna motivación para ser mejores, ninguna motivación para acercarse más a la gente. Y si se le implementa este aspecto de la elección popular, pues van a tener que mejorar y van a tener que, ahora sí que buscar acercarse más a la gente, porque si no, no los van a elegir. Los obligas a tener esta mejora, los obligas a renovarse y evolucionar, porque esa es la palabra que con la que yo dictaminaría ahorita el Poder Judicial, estancado. Por ejemplo, vamos al debate sobre la elección propiamente. Okay. Vamos a ver, y no lo digo yo, lo dice los opositores, lo dice el Latinobarómetro, que ya lleva desde los 90s como que haciendo un estudio sobre la calidad de las democracias, principalmente las democracias electorales en América Latina. En el caso de México, por ejemplo, en quienes menos se confía es en el Congreso y en los partidos políticos. Correcto. Es decir, la lógica de la democracia electoral es una lógica representativa que principalmente ha recaído en el Congreso, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y los partidos políticos pues dominan, tú bien lo sabes, la democracia electoral en este país, aunque hubo algunos destellos de independientes, pero pues fueron fugaces, esa es la realidad. Es cierto. Entonces, está el Poder Judicial, con todos los problemas que tiene actualmente. Se hace la propuesta de que se elijan por medio de votación popular. ¿Tú no crees que se le está dando, como que se le tiene mucha esperanza al proceso electoral cuando no ha dado resultados al 100% el proceso electoral en términos de representatividad? Es decir, la gente cada vez se siente menos representada. Claro. Por sus diputados, por los políticos que eligieron. Así es. La gente cada vez se acerca menos, hay una despartidización, cada vez se acerca menos a los partidos políticos, que son los vehículos electorales. ¿No crees que se le está dando mucha esperanza, o se está tratando de solucionar un problema que es muy profundo, que es muy añejo, que es muy complejo, como lo acabas de mencionar, y la solución no se le estará dando a un proceso que también está desprestigiado de origen, que ya lleva mucho tiempo manchado por casos de corrupción, por casos de los mismos intereses que están dentro, como lo mencionabas al inicio del programa? Uh-huh. Pues esos mismos intereses también pueden estar dentro de los procesos electorales. ¿Qué opinión te merece? O sea, tú, si crees que el voto pueda ser la manera para subsanar o para ir enmendando esta problemática del Poder Judicial. Sí, pues bueno, es que ahorita ya el corte del planteamiento que manejas, que me parece muy interesante, ya es un corte que casi brinca a una pregunta muy disruptiva, que ¿es buena o no es buena la democracia? O sea, ya llega a temas como muy elementales de si nos conviene como sistema de gobierno la democracia o no. Y pues sabemos que la democracia es imperfecta, la gente se equivoca a la hora de votar, que por supuesto que se equivoca. Se ha equivocado con varios funcionarios que sean electos, sin decir nombres, ¿verdad? Para no quemar. Y eso va a seguir pasando y no va a ser exento de eso tampoco el Poder Judicial. Pero la democracia como sistema político, y pues tú como politólogo sabrás más que yo en este aspecto, pues es la opción ahora sí que menos peor que se tiene a las alternativas que existen no democráticas de manejar dictaduras, de manejar imperios o demás que ya hemos tenido. Pues ahora sí que no es perfecta la democracia, pero pues es lo que más se le puede asemejar, ¿no? En el caso del sistema del Poder Judicial, pues obviamente no, el hecho de que se apruebe la reforma no en automático va a terminar corrigiendo todos los 100% de los problemas, ni va a ser la panacea, ni nada tampoco, ¿verdad? Pero sí va a impactar mucho en estos aspectos que yo te menciono, que es desestancar al Poder Judicial de los problemas que ha tenido, porque muchos problemas sí radican en estos grupos de poder que se han formado en la institución, que por años se han manejado de esta misma forma. Entonces renovar, cambiar a las personas que están, poner a personas nuevas, no nada más que tengan acceso a juzgar personas del sistema
judicial de carrera, sino que también puedan llegar abogados litigantes, que puedan llegar académicos, profesores, que puedan llegar los jóvenes que ya quitaron este candado que existía para que los jóvenes no pudieran acceder. Esta pluralidad de perfiles en el Poder Judicial yo creo que le va a brindar mucho oxígeno como sistema. El hecho de pedir el voto, como ya lo mencionamos, pues va a provocar que los jueces se tengan que acercar a la gente, que recorran calles de su ciudad que ni conocían antes, que arrastren la suela, que conozcan las problemáticas, que visiten los domicilios, que pidan el voto y van a adquirir una sensibilidad, una empatía y un acercamiento de sociedad-poder judicial que actualmente no existe. Nuestros políticos, desafortunadamente, encontramos que hay muchos casos de corrupción, que si de diputados, que si alcaldes, que si gobernadores, funcionarios. No nos piquemos los ojos, obviamente existe esto y eso no, de ninguna manera lo voy a negar. Sin embargo, esta gente por lo menos sabe las colonias de su distrito, las conoce sus municipios, conocen su gobierno, saben qué problemáticas tiene la gente y aunque no arreglen todas las problemáticas, sí arreglan algunas. Y van las personas al Palacio Municipal o al Palacio de Gobierno o al Congreso a decir algo. Se forma una comisión y los reciben, los atienden, los escuchan, hablan con ellos. Y insisto, no estoy romantizando a los políticos actuales, que sabemos que hay muchas ratas por ahí. Pero por lo menos ya te obliga a ti a tener un acercamiento con las personas. Y ya la gente depende si tiene la educación suficiente, la madurez suficiente para poder ir puliendo también sus votos, porque tampoco no es justo echarle toda la problemática al gobierno. No, es que el gobierno es malo, no, que el gobierno roba y no sé cuánto y no sé qué, pero a la hora de la votación, vas y votas por uno porque si está bonita, o el otro porque si está guapo, o el otro porque si se aventó un baile muy chistoso en el TikTok o en el Instagram y ya, en función de eso votaste. Oye, pues también adquiere tú como ciudadano, tenemos que adquirir nosotros una responsabilidad de saber por quiénes votar, quiénes nos convienen más que sean votados y quiénes no. La democracia la construimos nosotros. Y si la gente está votando por sus verdugos, pues ahora sí que, pues ni modo que quitemos la democracia, ¿verdad? Y Javier, se nos acaba el tiempo. Yo insisto que este programa tiene que durar más. Pero se nos acaba el tiempo. Es que estos temas dan para mucho tiempo más. Para quienes nos están escuchando, y aparte tu posición es muy clara, muy contundente, yo estoy a favor de la reforma, principalmente porque se intenta solucionar mediante un mecanismo que, si bien es cierto, no es perfecto, es preferible, según tus palabras, a cualquier otro sistema que sea de cacicazgos, que sea cerrado. Así es. Y de otros tipos. Para quienes nos están escuchando, y así rápidamente, Javier, ¿cómo es que se va a operar la reforma judicial? ¿Cómo va a ser? ¿De manera gradual? ¿Vamos a de pronto, porque se ha escuchado, claro, lo hemos visto, vamos a votar por, no sé, 500, vamos a tener 20, 30 boletas? ¿Cómo es que se va a dar este proceso de elección? Sí, pues mira, este proceso ha cambiado un poco desde el planteamiento de la iniciativa de reforma original que planteó el presidente, que con los meses también fueron planteándose por parte de otros diputados algunas mejoras, algunos cambios. Se hizo este ejercicio de los foros nacionales para hablar de la reforma electoral, que pues como área de oportunidad mencionaría que se le dio demasiado enfoque a la Ciudad de México. Debieron de haberse descentralizado un poquito más los debates, que se hiciera uno en cada estado, que acudieran los senadores a todos los estados a escuchar estos planteamientos, porque realmente se centralizó mucho esto en la Ciudad de México y nos corresponde a todo el país. Como casi todo, ¿no? Este país, como casi todo, que ya sería tema ese de otro debate, pero realmente está demasiado centralizado el tema de la política en la Ciudad de México y creo que eso es algo sumamente equivocado y como regios tenemos que pelear porque también seamos tomado en cuenta, porque realmente no se nos toma en cuenta en muchos aspectos federales. Pero bueno, punto y aparte, el procedimiento inicia con una convocatoria que expide propiamente hablando la Cámara de Senadores. Esta convocatoria expide ahora sí que los requisitos y los planteamientos las pautas que deben de tener las personas que se van a postular. En función de eso, cada uno de los tres poderes por igual, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, conforman un comité de evaluación. Entonces ya las personas que estén interesadas en participar y que cumplan con los requisitos en este procedimiento de elección van a este comité de evaluación de cada uno de los poderes, entregan hacen su currículum, hacen un ensayo, hay
requisitos que se solicitan, decide cada uno de los poderes quiénes van a ser los candidatos. En función de eso, pues ya los hace llegar al Senado, el Senado los manda al INE y ya el INE se encarga de organizar la campaña. Uh-huh. Las campañas son, hay que mencionarlo, no hay partidos políticos en estas campañas. De hecho, está prohibido que participen a favor o en contra de candidatos. También los funcionarios públicos se les prohíbe participar a favor o en contra de los candidatos. Son 2 meses de campaña que hacen todos los funcionarios que van a contender por estos cargos de elección popular. No hay financiamiento público, al parecer tampoco habrá financiamiento privado, entonces es muy limitado como que el tipo de campaña que van a poder realizar, no es como las campañas que conocemos. Y en 2025 se van a renovar la mitad de los cargos de jueces de distrito y magistrados de tribunal colegiado y la totalidad de la Suprema Corte, y se conforma un tribunal de disciplina judicial que es el que va a supervisar que no exista corrupción en todos los demás órganos del Poder Judicial. Entonces estos se renuevan en 2025 y en 2027 la otra mitad de jueces y magistrados federales de circuito y de distrito, por decirlo de alguna manera, y la totalidad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Digo, es mucha información, pero pues ahora sí que como ya se nos está acabando el tiempo, pues le di turbo. Sí, no, y esto, pues me voy a atrever a comprometerte públicamente, estimado Javier, de que vas a venir otra vez. Yo encantado. Para hablar más sobre el detalle, o sea, sobre estuvimos hablando un poco del espíritu que motivaba o motiva esta reforma. Pero pues tenemos que hablar también de los detalles, cuántos, cuándo, cómo va a ser la forma, etcétera. De tal manera que muchísimas gracias, Javier, por darte el tiempo. No, muchas gracias por la invitación. ¿Y aceptas la invitación? Por supuesto que le invito, y si quieres traer más invitados, uno que esté en contra, le entramos también. Le entramos al debate, y por si alguien se quedó con necesidad de más información, tengo artículos en donde explico con un poquito más de detalle esto. ¿Tus redes sociales, Javier? Sí, en Facebook estoy como Javier N. Pro. De hecho, en todas estoy como Javier N. Pro. Y en el arroba es JNPro o JN.pro. Pero para las personas que quieran saber un poco más de la reforma judicial, que les haya parecido de cierta manera congruente o buena la exposición, tengo 2 artículos en donde expongo este tema en el sitio web de projusticia.org. Ahí pueden encontrar en la sección de publicaciones más información al respecto. Hecho. Pues así lo tenemos, estimada personas que nos estén escuchando. Pues muchas gracias por su tiempo. Ya ven que aquí Política a Fondo es un espacio plural, un espacio democrático. Se escuchan todas las voces a favor o en contra, sobre todo estos temas tan relevantes, tan importantes, tan complejos como la reforma judicial. De tal manera que nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la tarde aquí en su programa Política a Fondo en Radio UDEM 90.5. Que pasen muy buena noche. Muchas gracias. El Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Monterrey y Radio UDEM presentaron Política a Fondo, un espacio de análisis político con visión democrática.